Vamos a hacer un refactoring adicional en lo que tenemos. Vamos a hacer que la aplicación tenga un poco más de forma. Y adicional a utilizar otros métodos de link para que terminemos de entender el concepto de esta librería, de esta extensión de C Sharp. Y también para que le saquemos provecho a algunos métodos que nos ayuda o algunas funcionalidades que provee. Bueno, lo primero que quiero hacer es colocar un while acá porque no me gusta que cada vez que hagamos una prueba la aplicación se salga. Me gustaría que se quede todo el tiempo ahí y que podamos estar escogiendo todo el tiempo, digamos, con qué red social queremos trabajar. Y también vamos a empezar a utilizar nuestro código que está acá, en el que se está agregando el usuario. Aquí yo había acabado de quitar el return que estaba aquí. Ustedes deben tenerlo más o menos así, con este return. Entonces lo primero que deben hacer es eliminar ese return ahí para que podamos empezar a utilizar esta funcionalidad. Vamos entonces a utilizar aquí el while. Voy a utilizar aquí el while para que mi aplicación se me quede todo el tiempo ahí en un ciclo infinito, digamos, pero siempre interactuando con el usuario. Voy a colocar un while igual a true. Abro las llaves y simplemente voy a quitar esta llave de aquí donde finaliza y la voy a colocar acá al final. Perfecto. Y ya entonces tengo esta configuración que va a hacer que el usuario entre constantemente a las redes sociales y que básicamente esté escogiendo a qué red social quiera entrar. Luego de que vea o haga las acciones que quiera, pueda volver a escoger otra. Aquí, luego de que entra a una red social, pues estaría ingresando un usuario. Así que lo que voy a hacer es crear como un menú para preguntarle si realmente es lo que quiere hacer. Por ahora voy a crear dos opciones: simplemente crear usuario para esa red social o ver las estadísticas de esa red social en este momento. Entonces voy a colocar aquí un console.writeLine, donde voy a escribir aquí 1 para agregar nuevo usuario y 2 para ver las estadísticas. Ok, perfecto. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que este write no está haciendo un salto de línea, así que nos va a tocar escribir el salto de línea acá manualmente para que se separe este menú y no queden como uno encima del otro. Eso sí es muy importante, lo vamos a hacer al final también. Aquí todo bien, entonces aquí nos toca hacer ya el if, ¿cierto? O podemos utilizar un switch, como ya lo vimos. Podemos utilizar un switch así. Y el switch simplemente va a requerir una opción y dependiendo de esa opción va a realizar una acción. Entonces, vamos primero a capturar lo que hace el usuario, ¿verdad? Option selected. Vamos a ver qué fue lo que seleccionó el usuario. Simplemente hacemos un console.readline. Y recordemos que este readline nos va a devolver un string. Nosotros queremos un entero, saber si es 1 o 2. Así que aquí tenemos que hacer un in.pairs. Recuerden que en C# todos los datos se deben estar transformando. Hacemos un in.pairs. Y aquí podemos hacer entonces el switch de option selected. Perfecto. Ahora podemos hacer los diferentes casos que pueden existir. En este momento solo existen dos, el 1 y el 2. Entonces simplemente colocamos aquí un case y le decimos, mire, en caso de que sea 1, usted por favor lo que va a hacer es todo esto que está acá, ¿verdad? Porque se va a agregar un nuevo usuario. Entonces vamos a copiar todo este código y vamos a escribirlo acá. Y aquí al final colocamos un break para decir que se va a romper este caso, ¿verdad? Que ya terminó de hacer todo. Y por último, vamos a colocar el otro case, que sería 2. Y en el caso de 2, lo que debería pasar es que debería mostrarme las estadísticas de esa red social. Yo quiero saber, por ejemplo, los promedios de edad, cuántos usuarios hay ahora mismo, todos esos datos. Entonces, para ello vamos a tener que crear un nuevo método porque no existe. Vamos a colocarle break aquí y voy a quitarle este default que no lo vamos a requerir.
Entonces aquí dentro de este 2 tenemos que colocar la lógica de las estadísticas. Vamos a crear un nuevo método en Ad Manager como hemos venido haciendo para poder obtener esas estadísticas. Aquí entonces en esta opción 2 vamos a escribir toda la lógica. Vamos a colocar todo, a invocar un método que nos va a dar todas las estadísticas que tiene esa red social. Para ello tendríamos que crear un método dentro de Ad Manager para poder obtener esa información. Así que vamos a ir aquí a Ad Manager y dentro de los métodos que ya tenemos vamos a crear uno muy parecido a este de Get Social Network Information y vamos a obtener los datos de las estadísticas de esa red social. De hecho, podríamos copiar este método tal cual como está. Si así lo queremos, vamos a copiarlo y lo vamos a duplicar. La diferencia es que primero hay que cambiar el nombre, obviamente. Se llamaría Get Social Network Stacks. Serían como las estadísticas, ¿verdad? Recibo la red social. Todo esto sigue siendo igual, por eso decidí copiarlo, porque toda esta parte sigue siendo igual. La diferencia es aquí cuando empecemos a mostrar la información. Vamos a colocarle una información diferente. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, cantidad de usuarios. ¿Cómo sé la cantidad de usuarios? Simplemente el social network, recordemos que tiene una propiedad que se llama users, que son los usuarios que esa red social tiene en este momento. Entonces yo le voy a decir aquí count y él me va a devolver la cuenta de esa cantidad de usuarios. ¿Cuántos usuarios hay en este momento en esa red social? Vamos a utilizar otros métodos de link que son muy interesantes. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que me diga cuál es el promedio de edad. Entonces voy a colocar promedio de edad y para ello simplemente voy a ir de nuevo a la colección users, de quitarle aquí este espacio tan grande que tiene, acá también, bueno, lo puedo dejar así, y aquí voy a ir a la colección users y voy a ir a invocar un método que se llama average. Este método de average me saca el promedio de acuerdo a un parámetro, a una propiedad de ese objeto que yo le especifique, una propiedad de esa clase, user. Entonces, si yo invoco aquí p, punto, puedo ver que p tiene una propiedad que se llama age, que es la que nosotros queremos. Eso nos va a devolver entonces el promedio de edad. ¿Ok? Perfecto. Y ahí lo tendríamos. Vamos a colocar otro dato también con link. Este es un método específico de link. Miren que me ahorra todo el sumar, dividir, calcular, etcétera. Nada. Él simplemente de una vez me devuelve el promedio. Y puedo, por ejemplo, colocar el usuario de más edad tiene. Y aquí puedo capturar cuál es el usuario, el usuario con la mayor edad. Entonces puedo darle aquí users.max. Este me va a devolver cuál es el usuario con la mayor edad. Bueno, en este caso porque estoy utilizando el parámetro de edad, pero si la propiedad de edad, pero puedo estar utilizando cualquier otro. Años, aquí al final. Para que diga el usuario de más edad tiene 20 años o tiene 50 años, 60 años. ¿Ok? Y lo mismo hago con el usuario de menor edad. Entonces el usuario de menor edad, aquí yo creo que queda mejor mayor. Mayor edad, el usuario de menor edad tiene, y entonces en vez de utilizar el max, voy a utilizar uno que se llama min. Perfecto, que simplemente me va a buscar el menor. Entonces miren cómo puedo utilizar estos métodos de link para poder hacer todos estos cálculos y estas búsquedas de una manera muy fácil, muy simple. Voy a eliminar este espacio de acá. Y ahorita voy a preguntar también si es una red social con grupos, porque voy a mostrar la cantidad de grupos que hay en este momento. Entonces simplemente voy a colocar aquí cantidad de grupos. Esta sería una propiedad que solo aplica para las redes sociales que tienen grupos. Cantidad de grupos, y aquí voy a eliminar todo esto. Y simplemente voy a invocar social network with groups item count grupos, perdón, groups count, ahora sí, que es de donde voy a obtener la cantidad de grupos que hay. Perfecto, miren, tenemos otra propiedad que es específica para ese tipo y ya las demás que son genéricas para todos los que son tipo social network.
Ok, ya tenemos entonces nuestras estadísticas. Vamos a llegar acá a Program y vamos a invocarlo. Entonces simplemente aquí haríamos simplemente tenemos que preguntar si Social Network Selected es diferente de null. Entonces vamos a invocar el método app.get social network stacks, okay, que son las estadísticas, y le voy a pasar el social network select. Perfecto, y obviamente esto tendríamos que imprimirlo, entonces aquí tendría que ser console.writeLine. Perfecto, ahora si este no es la propiedad que está diferente de null, sino que es la otra, entonces voy a hacer el if también acá. Social network with group selected es diferente de null. Entonces voy a hacer un console. Voy a seleccionar todo esto de aquí. Y voy a hacer un console whileLine de todo esto igualito, pero en vez de pasarle social network select, voy a pasarle social network select with group select. Perfecto, ahí está. Esto debería funcionar, pero el problema es que miren que no estamos agregando los nuevos usuarios que se están creando a ninguna colección. Así que las estadísticas y los datos que yo quiero ver, pues no los voy a poder ver, ¿verdad? O sea, realmente nunca va a haber cambios, siempre van a estar en ceros. Así que lo que tengo que hacer ahora aquí, muy importante, es que cada vez que se agregue un usuario dentro del sistema, yo tengo que agregarlo a la colección. Entonces, ¿cómo lo agrego a la colección? Súper fácil. Entonces, lo primero que tengo que hacer, como siempre, es preguntar en qué colección está. Entonces, tengo que preguntar si está en Social Network Selected. Si es diferente de null es porque se encuentra en esta colección. Entonces, si está en esta colección, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Miren, simplemente necesito encontrar el índice de esa red social. Entonces voy a decirle index element, como para que no quede tan largo. Y le voy a decir que por favor, en la lista de social network, index of, o sea, me encuentre a través de este índice esta red social. Perfecto. Él me va a devolver el índice. Y entonces yo con ese índice que tenemos ahí, lo que voy a hacer es que voy a irme a esa red social simplemente utilizando los corchetes. Recordemos que los corchetes es para acceder a una posición del vector de la lista. Voy a acceder a esa posición utilizando index element y entro a la propiedad de users. Y ahí en user le voy a agregar el nuevo usuario que se está creando, que es user. Perfecto. ¿Ok? Ahí lo pueden ver. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer este if. Voy a hacer este mismo if también, pero ya no para Social Network Selected, sino para Social Network with Group Selected. Y obviamente acá tengo que en app invocar la colección de Social Network, perdón, se llama Social Network with Groups, que es la colección que tiene todas esas redes sociales. Aquí hay algo muy importante. Ah, bueno, aquí obviamente me está fallando porque es Social Network with Group Selected. Aquí lo voy a reemplazar. Así. Y ahí está. Aquí se me estaba escapando algo súper importante y es que aquí deberíamos colocar Social Network with Groups, no Social Network. Esto es súper importante aquí. Y todo se ve súper bien, así que todo debería estar funcionando correctamente. Vamos a ejecutarlo. Vamos a darle Facebook, agregar un nuevo usuario, Migue, correo sería m@gmail.com, la edad sería 30, ahí nos agregó aparentemente ese usuario. Vamos a ingresar de nuevo a Facebook, vamos a agregar otra persona,
Por ejemplo, María, el correo sería ma@gmail.com. La edad serían 24 años y ahí nos agregó esa otra persona. Entonces ahora vamos a ejecutar las estadísticas a ver qué nos dice. Vamos a darle Facebook y vamos a darle 2, que son las estadísticas. Entonces miren qué chévere. Nos dice que hay 2 usuarios registrados, fueron los 2 usuarios que estuvimos registrando manualmente. El promedio de edad es 27 años, ¿cierto? Tenemos una persona de 30 y tenemos una persona de 24, solo esos dos. Pero miren que igual nos está seleccionando también el mayor y el menor. Y nos dice que hay 3 grupos en esa red social creados hasta el momento. No tenemos la opción de crear un grupo, o sea, no lo hemos creado, pero también sería interesante agregarlo, poder que los grupos no queden estáticos, sino que me permita agregar grupos simplemente escribiendo el texto del grupo. Esa es la manera en la que funciona Link. Esta es la manera en la que podemos ahorrar cantidades de código utilizando Link. Te queda como reto hacer un pequeño refactoring en el código como lo hemos hecho con los otros para que funcione también utilizando generics y crear el método genérico para guardar los usuarios dentro de App Manager. Básicamente hemos aprendido bastante, todo lo que hemos aprendido ahora hace parte de la estructura de componentes dentro de C#, de cómo podemos distribuir las clases, los componentes, las funcionalidades que estamos realizando. Así que básicamente ya estás en un nivel bastante alto de conocimiento respecto a C#.